Muy buenos días. Y aquí estamos de nueva cuenta, pues dentro todavía de los festejos, de los, pues, ¿qué será? Recuerdos, sensibilizaciones y como decimos ahora, avivar la llama de la necesidad que tenemos de darle atención a las niñas, los niños y adolescentes. Vamos a continuar. Recuerdan que la ocasión pasada les comenté que íbamos a tocar este tema del bullying porque es uno de los problemas que nos arrastra, que nos quita, que nos priva de una serie de derechos humanos que por sí tienen las niñas, los niños y adolescentes. Hemos titulado a esta serie El bullying en nuestro país, porque casi todos los elementos que estamos tocando son propios de nuestro contexto. Vamos a ir a la segunda parte y como siempre un cordial saludo de nuestro presidente Pedro Gabriel González Avilés y un servidor Jorge Gonzalo Arbizu Navarrete, secretario técnico de esta comisión. Pasamos. El objetivo de esta serie es que por medio de estas presentaciones, que cada vez van a ir precisando elementos mucho más concretos de esta situación, justifiquen de alguna manera todos los esfuerzos que desde diferentes enfoques podemos y debemos de estar haciendo para abatir con este tipo de violencia. El bullying y el ciberbullying son problemáticas que tienen factores, que tienen elementos que coinciden. Sin embargo, hay elementos que las hacen un poquito diferentes. Lo que pretendo en esta presentación es tomar esos elementos que nos, de alguna manera, que nos dan una pista para que nosotros podamos abordar de manera genérica esta violencia. Bullying y ciberbullying, perdón, ambos sabemos que son un muy grave problema para todas y todos. Y aquí, problema para el personal educativo, para los docentes especialmente, y después, sobre todo debido a sus adversas consecuencias, tanto en las víctimas como en los agresores, las familias y la sociedad en general. Esta violencia es para los agresores, y entendámoslo así, una estrategia para construirse su reputación y su presencia social, obvio, en detrimento de sus víctimas. Quiero hacer un paréntesis y voy a estarlo subrayando durante toda esta presentación. Cuando nosotros nos acercamos a una dificultad, a un problema, a un conflicto, a una situación que nos duele, si nosotros enfocamos mal esa situación y si la definimos mal, lo que vamos a hacer para deshacernos de ella va a estar mal. Por eso voy a hacer énfasis, mucho énfasis, en que esta situación la tenemos que diagnosticar de una manera muy precisa y muy correcta para no equivocarnos en aquellos elementos que vamos a utilizar para abatirla. Por eso, muchas de las definiciones que nosotros ordinariamente utilizamos para entrarle a esta situación nos han confundido y nos siguen confundiendo. Entonces, parte de estas presentaciones es poderles ayudar a que precisen de qué situación se trata. Y quiero comentarles que en esta problemática hay dificultades teóricas y dificultades teóricas en la definición precisamente. Y esto obviamente que refleja los diferentes enfoques de estudio que están y que han trabajado esta situación y los muchos factores que se implican en el nacimiento de estas violencias. Por lo tanto, no es una tarea sencilla. La OMS y algunas definiciones
nos meten un poquito a precisar esta situación. La OMS considera al bullying como un uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, que puede ser contra uno mismo, que puede ser contra otra persona, que puede ser en contra de un grupo o toda una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y algo muy triste, trastornar el desarrollo de las personas y someterlas a algunas privaciones. Algunos otros autores coinciden en señalar que el término violencia designa una conducta que supone la utilización de medios coercitivos para hacer daño a otras o a otros y o satisfacer los intereses del propio, el que agrede. Otros ofrecen una definición amplia e inclusiva, considerando como violencia a cualquier forma de daño infligido intencionalmente a otras u otros. Abreviando un poco, se puede decir que en esto hay una intención de hacer mal por alguien a alguien más. Hay una muestra de poder sobre quien no la tiene e involucra a todo un contexto, unos como espectadores y otros como afectados en segundo o tercer término. Me adentro un poquito en las definiciones. Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos, ¿qué es el bullying? Como ya lo decíamos, y lo vamos a seguir subrayando, la escuela es donde niñas, niños y adolescentes pasan muchísimo tiempo, pasan más tiempo en cualquier parte después de su hogar, aquí en la escuela. Y precisamente es aquí en donde no solo adquieren nuevos contenidos de aprendizaje, también aprenden valores y normas que los preparan para la vida de adultos. También crean nuevos lazos de relaciones con sus compañeras y compañeros. Es en este ambiente que se da el primer contacto con figuras de autoridad formales. Y es aquí donde se da uno de los problemas que más nos ha preocupado a todos, tanto profesionistas, personal educativo, familias, que es precisamente la violencia escolar o bullying. La violencia escolar, en términos generales, viene siendo cualquier tipo de comportamiento violento que se da en la escuela, entre los que se encuentran aquellos dirigidos a hacer daño al alumnado, al profesorado, a objetos o material escolar, y que pueden ser puntuales o persistentes y o sistemáticos. Estos actos agresivos en el medio escolar pueden ser de diferentes tipos, y aquí las tipologías nos van a ayudar a precisar. Hay violencia vandálica, y esta tiene una definición que tiene elementos parecidos al bullying. Sin embargo, es una definición que nos lleva a otros lugares para su prevención. Agresiones físicas y o verbales. Problemas de disciplina en la clase, en el salón, en los patios. Maltrato emocional, tipos chantaje. Y en sus formas pues graves y violentas, el abuso sexual. Cada una de estas categorías tiene su propia definición que la hacen, les comento, en algún elemento parecidas, pero en muchos otros elementos diferentes al bullying. La violencia escolar, entonces, es la conducta violencia en la escuela y presenta las características propias de todo comportamiento violento, con dos particularidades. Primera, estas conductas suceden en escuelas e instituciones e institutos, y los actores son niñas, niños y adolescentes, que permanecen juntos gran parte del día e incluso pueden compartir aula y escuela durante años, 5, 6 o más años.
Estos comportamientos, en el número 2, suponen el incumplimiento de las normas escolares y sobre todo sociales que regulan los intercambios sociales de relaciones en estos escenarios. Siguiendo la violencia escolar, esta genera confusión el hecho de que con frecuencia se utilizan de manera indistinta los términos violencia escolar y acoso escolar o bullying. ¿Qué es lo que entendemos por acoso escolar entonces que nos mortifica, que nos preocupa? ¿Todas las conductas violentas que acontecen en la escuela se pueden calificar como bullying? Definitivamente no, y no podemos tratarlas todas de esta misma manera. La violencia escolar puede entonces expresarse de muy diferentes maneras, de muy diferentes formas. El tipo de violencia escolar más analizado por sus consecuencias negativas, tanto en agresores como en las víctimas, espectadores y escuela, es el acoso escolar o bullying. El inicio del estudio de este comportamiento, y fue desde la psicología, se sitúa en la década de los 70 del siglo pasado, con las investigaciones y propuestas de prevención desarrolladas por investigadores escandinavos como lo fue Dan Olgus y Peter Heinemann, en donde Olgus, por allá en el año de 1983, define el bullying como una conducta de persecución física y o psicológica que realiza un alumno o alumna hacia otra alumna o alumno, al que elige como víctima de repetidos ataques, situando a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios o recursos. La violencia escolar, entonces, continuando, puede expresarse de diferentes maneras. Después, años después, el mismo Olgus, en el 99, define el acoso escolar como una conducta violenta entre compañeras y compañeros que se caracteriza por 3 elementos fundamentales. 1. Hay una intencionalidad. Número 2. Hay una persistencia temporal. Y número 3. Hay un desequilibrio manifiesto de poder. Recientemente estas definiciones se han ido ampliando y podemos decir ya con muchos aportes que el bullying es aquella conducta de persecución física y o psicológica realizada por un alumno o más hacia otras u otros, al que han elegido como víctima de ataques reiterados, de modo que ésta se siente incapaz de salir por sus propios medios de esa situación tan negativa. Según Navarro, Larrañaga y Lluvero en el 2011, bullying es aquella agresión no accidental de un chico o chica o grupos de ellos sobre un compañero o compañera de forma frecuente o muy frecuente. Estas agresiones pueden tomar diferentes formas, siendo las más comunes las físicas, verbales y sociales. La víctima no puede escapar definitivamente por sus propios medios, ya que el agresor es más poderoso en lo físico, social o psicológico, lo que le genera malestares y grandes temores o miedos. Arribando a una definición, aclarando el poder llegar a una definición para que ésta guíe nuestros esfuerzos de abordaje y de prevención. En base a las diferentes definiciones sobre el bullying, podemos decir que una de las expresiones violentas que acontece en el contexto escolar y que se diferencia de otras formas de violencia en 3 aspectos básicos. Primero, es una conducta repetitiva y frecuente. 2. Se realiza con la intención deliberada de intimidar, hostigar
y causar daño a la víctima. Existe un desequilibrio de poder, tanto físico, psicológico, social y de recursos que mantienen apresada a la víctima. Muy bien, hasta aquí me gustaría muchísimo que fuéramos tomando nota y que precisáramos, porque estas definiciones seguramente nos van a llevar de la mano para que implementemos tanto en la casa, en la comunidad como en la escuela acciones correctivas, y yo apunto más a que hagamos prevención de esta situación. En la próxima entrega estaremos adentrándonos un poquito más para que veamos con más claridad esta situación. En esta ocasión, gracias por su atención a esta segunda parte de 5 que con muchísimo gusto les estaré compartiendo, y como siempre quedo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario, para cualquier duda y que podamos precisar pues en lo particular. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que será en unos cortos días, en festejo todavía del Día de la Niña, del Niño y de los adolescentes. Gracias.